Mi nombre es Javier Castillo y quiero daros la bienvenida a mi canal en el cual hablaremos de psicología, psicoterapia, también de filosofía y temas existenciales. Vamos a empezar este recorrido hablándoos de lo que es la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. Psicoterapia que nace de la complejidad. Cuando digo que nace de la complejidad, lo digo pensando en filósofos como Edgar Morin, uno de los padres del pensamiento complejo, pero también de otro tipo de filosofías, que aunque no utilicen el término complejo, son para mí fundamentales a la hora de entender lo que es la PDD. La hermenéutica de Paul Ricoeur, también el nuevo realismo de Marcus Gabriel, en definitiva, modelos filosóficos que nos plantean la realidad con diversos registros y además necesitados de una integración, de una narración, que diría la hermenéutica, en el cual podamos ver diferentes facetas. En un principio, para definiros la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, voy a partir de lo que podríamos definir como negatividad, lo que no es. Luego daremos entrada a intentar en un espacio de tiempo muy pequeño definiros una serie de conceptos específicos que ayudarán a entender lo que es APD. Pero en un principio lo que sí que no es un modelo basado en lo que sería en la necesidad de protocolarizar la realidad psíquica, que ante un problema nos diga A, B, C, D, lo que tenemos que hacer. Luego, no pretende estandarizar, dar una serie de reglas generales, como se pretende o como de alguna manera se marca a nivel general lo que es la atención en el modelo psiquiátrico clásico. Una persona va a una consulta aquejado de un síndrome depresivo y hay ABC, es dar el antidepresivo, el ansiolítico, es verdad que si se define una depresión mayor, pues pasa a psiquiatría, pero también se protocolariza lo que es dar un fármaco u otro. De alguna manera, la PDD necesita de un marco orientativo, necesita de un diagnóstico diferencial, pero no tiene que ver con un protocolo que haga que desaparezca la singularidad de la persona aquejada. Tampoco es un modelo que integre, sin más ni menos, que coja un poquito de aquí, un poquito de aquí. Yo recuerdo hace años trabajé con un terapeuta, estuvo en análisis conmigo, me dijo, bueno, yo trabajo en un modelo integrativo, los fines de semana pues cogemos un poco de terapia psicocorporal, psicología humanista, con un poco de interpretación psicoanalítica, meditación y de alguna manera a eso le damos el nombre de integrativo. Bueno, la PDD no tiene absolutamente nada que ver con esto, en el sentido que en este caso, el modelo que he ido desarrollando, iba a decir nosotros, en cuanto que hay ciertas personas que ya han acabado su especialización y que van aportando cosas a la PDD, con lo cual me siento cómodo hablando de nosotros. Podríamos decir que ese nosotros busca un orden, busca de alguna manera que las cosas se desarrollen el aspecto teórico y luego las herramientas prácticas que utilizamos en la psicoterapia de acorde con un mapa que nos da una cierta coherencia. Y por eso ha sido necesario que hablemos de dimensiones. Os voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto que ha sido llamado o que a nivel clínico, diagnóstico clínico, se ha conceptualizado como psicosis, problema psicótico, donde el sujeto tiene un yo extremadamente frágil, un sí mismo muy poco cohesionado, aparece el delirio, por lo tanto hay una fuga de la realidad. Durante mucho tiempo se ha pensado que no era posible trabajar a nivel de psicoterapia con este tipo de sujetos. Había la necesidad de dar ciertos fármacos, los denominados antipsicóticos, junto con una serie de mezcla más amplia, para hacer aterrizar al sujeto. Pero claro, esto ha generado
personas que de por vida les ha sido prescrito la necesidad de tomar fármacos, una serie de efectos secundarios muy importantes. Pues yo os diría que sí que existe una psicoterapia para trabajar con este tipo de trastornos identitarios. Digo identitarios porque esa fragilidad les impide tener una sensación de identidad coexistente que además separe su mundo interno del externo. Sí que podemos trabajar. Eso no quiere decir que ante situaciones graves sea necesario utilizar el fármaco, lógicamente, para ese proceso de aterrizaje. Pero necesitamos trabajar con la psique de estos sujetos para que en un tiempo puedan ir disminuyendo la medicación, si es posible hasta ya dejarla, y si no, mantenerla en unos mínimos que les permita tener una vida lo más funcional posible, sin estar, podríamos utilizar un término, robotizados. No sé si existe eso en castellano, pero es un poco esa imagen de mecánicos, de personas extremadamente forzadas a una vida con un elemento emocional muy pobre. Una vida muy mecanizada, mecanicista, podríamos decir. La psicoterapia en este tipo de pacientes hace que predomine una dimensión, la dimensión relacional e identitaria. Nos ponemos al servicio de este tipo de pacientes para que puedan construir un yo, una identidad lo suficientemente coexistente para que puedan poco a poco, ir elaborando ciertos aspectos internos e inclusive disminuyendo su medicación. Aquí tenemos aportaciones muy interesantes, por ejemplo, de todo el psicoanálisis de las relaciones objetales, el caso de Winnicott, con ese concepto de madre suficientemente buena. Nos convertimos durante un tiempo en esa madre suficientemente buena. La transferencia otro self de Kohut, es cómo permitimos que el paciente nos utilice para construirse. Ese proceso de cuidado que requiere una forma de intervenir, una forma de relacionarnos, que de alguna manera ayuda a ese construir. No es ahora el espacio para concretamente hablar de un ejemplo clínico, pero lo podemos ir haciendo, lo podemos ir desarrollando. Pero el asunto está ayudar a construir. En pacientes también psicóticos o otro tipo de pacientes extremadamente vulnerables, aunque han tenido un funcionamiento distinto, donde no ha habido esa fuga de realidad, aunque ha existido esa extrema vulnerabilidad, lo que se ha considerado los trastornos limítrofes de personalidad, en los cuales nos encontramos muchos problemas para poder reflexionar, para poder elaborar eso que se dice problemas de mentalización. O los problemas o los pacientes psicóticos que van evolucionando y algunos de ellos, no todos, encontramos esos problemas de mentalización. Todo un trabajo de Bateman y Fonagy para desarrollar la mentalización, algo preanalítico, más pedagógico, que ayuda a que el cliente o el paciente pueda tener esa amplitud de perspectivas que le permiten posteriormente elaborar. Dimensión relacional, no dimensión cognitivo-mentalizadora. Pero bueno, en la medida que estos cuadros evolucionan o nos encontramos con personas que tienen ciertos problemas, lo que ha sido habitualmente denominado como neuróticos, tienen una cierta estructura, aunque hay rigidez, represión, unidireccionalidad. Estas personas, desde un principio, pueden ser abordadas desde la dimensión topográfica elaborativa, en el sentido de hacer conscientes, mediante la interpretación, mediante el análisis de la transferencia, de lo que es el mundo de sus complejos. Ponerlos sobre el tapete y que la persona los pueda ir diferenciando y pueda ir asimilando, integrando. Incluso podríamos decir, llegando a unos ciertos acuerdos con ellos. Podríamos utilizar otro tipo de conceptos. El término complejo lo extraigo de la obra de Carl Gustav Jung, pero también podríamos hablar de esquemas,
como Young, un psicólogo cognitivo, pero con muchos puntos de contacto. Además, no es incompatible estos conceptos con la idea de relaciones objetales de Tokenberg, con los principios organizativos inconscientes de la psicología del psicoanálisis relacional, con lo cual tenemos la posibilidad de analizar y poner sobre el tapete, a veces utilizando unos lenguajes u otros, la realidad inconsciente, que va más allá del concepto clásico de pulsión o deseo. Pero durante el trabajo podemos encontrar con sujetos que se defienden, es los denominados mecanismos de defensa. Anne Freud, Wilhelm Reich, la escuela psicoanalítica del yo, de Hartmann, donde coloca al analizado también frente a ciertos aspectos del propio yo que son inconscientes. Por eso hablamos de la dimensión caracterodefensiva. El sujeto evita tomar contacto con esos complejos y se defiende de ello. La evitación, represión, también mecanismos más arcaicos que se pueden dar o que se dan en las estructuras más limítrofes, la identificación proyectiva, la escisión, un conjunto de mecanismos que llegado a un cierto momento necesitamos analizar para que el sujeto pueda realmente elaborar esos conflictos básicos que están en la esencia de sus problemas. También nos podemos encontrar con sujetos que bloquean la emoción y se sienten incapaces de expresar lo que hay ahí dentro de ellos y que son capaces de aceptar una interpretación relacionada con un complejo, o hablamos de esquemas o incluso verbalizar una emoción determinada y pueden aparentemente estar receptivos a ello, decir sí, sí, es así, pero no hay contacto. Ahí estamos hablando de la dimensión emocional reactiva. Todo el trabajo de analistas como Reich, que ponen sobre el tapete como la emoción es fundamental, hay un cierto riesgo de que la terapia se convierta en una especie de cabezas pensantes que sí, que pueden aceptar lo que se interpreta, pero no hay una conexión, no hay una resonancia. Ahí las aportaciones de la psicología humanista también, el trabajo más experiencial que puede darse en grupos o incluso el propio proceso individual, sin que haga falta ni siquiera trabajar los elementos psicocorporales, sino atender a esa emoción que se va desplazando y darle una especial importancia, facilitar que la persona atendida pueda desarrollar y descargar esa emoción compartiéndola con su terapeuta. También nos podemos encontrar con una dimensión, he de deciros que esta dimensión es a la cual me he resistido más a ubicar o a desarrollar como dimensión, que es la comportamental modificadora. Quiero decir con ello que a veces es necesario intervenir sobre ciertas conductas específicas, porque esas conductas están reforzando lo que son ciertos mecanismos de defensa. Y entonces es necesario señalarlas para que el sujeto deje de hacerlas. También podemos incluir en esta dimensión lo que podría ser la prescripción de no desarrollar ciertas conductas que pueden ser muy autodestructivas. Por ejemplo, esto en las adicciones lo podemos ver. E inclusive, cuando ha habido ciertas situaciones fóbicas, aunque se haya dado un proceso elaborativo y la persona esté más receptiva a lo que puede ser confrontar con el sujeto, con el objeto fóbico, en esos momentos podemos ayudar, empujando e incluso planteando algún tipo de técnica conductual. Desde mi óptica no sería incompatible. Paul Watchell es un psicoanalista que ya desarrolló en un libro de psicoterapia dinámica y modificación de conducta, creo que se llama Psicoanálisis y Modificación de Conducta concretamente, cómo es factible integrar los dos aspectos. Y por último, también podemos hablar de una dimensión existencial creativa. Hay ciertas crisis a lo largo de la vida que quizá no tienen que ver con ningún tipo de proceso psicopatológico concreto, y si lo tienen, estaría relacionado con el, podríamos decir, más neurótico,
que tienen que ver con la vida misma, como puede ser el desarrollo hacia la vejez y la muerte. Digo desarrollo, no, porque hasta justamente en ese camino el sujeto puede enriquecer y puede desarrollar ciertos aspectos de su personalidad que lo vinculan a la creatividad. Son los denominados ritos de paso que ciertas situaciones o ciertas culturas tribales han mantenido incluso en la actualidad. Yo he tenido la posibilidad de convivir con algunas culturas como la Yanomami en la Amazonía venezolano-brasileña, donde esos cultos están muy presentes y dotan de sentido a la comunidad y al sujeto mismo. El hombre moderno se encuentra desesperado, se encuentra desamparado. Se acerca la vejez, la posible muerte, e inclusive podríamos decir antes, los cambios hacia la madurez, donde se va notando ya la pérdida de facultades, es como que necesitamos simbolizar esas etapas. Permitir que haya ciertos aspectos de nosotros que mueran para que surjan nuevos. En esta dimensión todo lo que aporta el mundo onírico, la imaginación, todo el trabajo junguiano, en un sentido más clásico de la palabra, Jung, Wolfram, Barbara Hanna, Theodor App, nos aportan herramientas muy interesantes para simbolizar ese tipo de transiciones. Es verdad que la interpretación de los sueños también es muy válida para toda la elaboración, el trabajo topográfico elaborativo, para ver a los complejos. E inclusive, aunque no interpretemos cuando se trata de un trabajo de un abordaje psicótico, porque ya la diferencia entre el adentro y el fuera es muy estrecha para inducir al trabajo onírico a estos pacientes y por lo tanto interpretar desde el punto de vista sería incompatible, pero sí que de alguna manera nos pueden, ciertos sueños que pueden tener nuestros pacientes, indicar posibles crisis venideras. Con lo cual el mundo onírico, el mundo imaginativo es realmente una herramienta muy concreta y muy pragmática que nos permite ver qué cosas se están cociendo en el alma de nuestro analizado. Pues bien, creo que os he resumido las diferentes dimensiones. Como veis, es un trabajo complejo que requiere de una cierta capacidad de diagnóstico, 3 estructuras y la denominada crisis existencial, que no tiene un componente psicopatológico propiamente dicho. La primera, la psicótica. Cada vez yo siento mucho más tentado de hablar de crisis identitarias, donde esa extrema fragilidad y falta de cohesión del sí mismo, las estructuras borderline, trastornos de personalidad, que a los cuales de alguna manera también podemos ubicar dentro de esos trastornos de extrema vulnerabilidad, aunque ahí no hay una fuga de la realidad, no existe una fragmentación de lo que sería su sí mismo. Y, en un tercer punto, las estructuras neuróticas, gentes con una buena cohesión, con muchas rigideces, unidireccionalidades que necesitan enriquecerse internamente, primero confrontando con sus propios complejos y abriéndose a lo que sería el camino de la creatividad y que conecta inevitablemente con esa dimensión existencial creativa donde el mundo interno, nuestra imaginación nos enriquece y nos guían a lo largo de nuestra vida. Sin que esa guía, lógicamente, sea un decir por aquí, por allá, sino nos da materiales con los cuales podemos construir narraciones que doten de sentido a nuestra vida. Hasta aquí va a llegar esta pequeña introducción. Deciros que los que estéis interesados en la formación de la PDD, en breve sale en nuestra tercera promoción. Promoción que dura 8 meses, que las personas que lo desarrollan tienen acceso a un título avalado por la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicólogos. Creo que son 10 países en la FIAP. Y también
Cuando se acaba la formación se tiene acceso a la PIRIDI International Society, que esa es la asociación que han construido las personas que se han graduado o se han especializado en la psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. En la página de la PDD podéis encontrar el programa que os podéis descargar y espero que si estáis interesados nos podamos encontrar en lo que va a ser la nueva formación. Muchas gracias por vuestra atención.